Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada hacia los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante lo que nosotros encontramos hoy aquí en esta lectura. Jesús, que entonces acoge a las personas, a los que le quieren escuchar. Jesús predica, tiene muchos seguidores, pero no solamente porque porque ya poponada discurso fuera, sino que es un rabí, es decir, es un maestro. Ombo ea e ishu becuera llevan baishama hoy pucuyanas y cuay ecoecuera baishabo yapuanas y cuay. Cómo seguir y cómo escuchar esa voz del Dios que nos ama, que nos quiere y que nos llama a nuestra propia realización, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Jesús. Y entonces en esta reunión que Él está teniendo con la gente aparecen otros personajes. Dice: llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Aquí tenemos que entender bien y hacer bien ya entonces la explicación. ¿Quién es la madre y quiénes son los hermanos de Jesús? Estamos en la comunidad cristiana que está en conflicto con el judaísmo, recordemos, no es que los judíos le aceptan a los primeros cristianos, a la comunidad cristiana, que proponen el seguimiento de Jesucristo, que proponen el seguimiento y la interpretación de que en Jesús se ha realizado todo lo que Dios Padre, el Antiguo Testamento, se había prometido y que se había hecho un camino. Nave, en la persona de Jesús. Entonces, la madre representa, queridos hermanos, aquí al judaísmo. Representa a todo este camino del Antiguo Testamento, los judíos, que entienden, esta es tu madre, de donde está saliendo el cristianismo. ¿Y quiénes son justamente los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son los mismos judíos, el judaísmo y los judíos, que se acercan y que quieren dialogar con el cristianismo. Jesús, que representa entonces la vida cristiana, Jesús que representa el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí están los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los que iniciaron esta interpretación y este entendimiento de que en Jesús se ha realizado y se ha planificado las promesas de Dios. Otro elemento importante que el autor sagrado lo subraya y que nosotros tenemos que entender, dice que ellos quedándose afuera. Incluso en los estudios bíblicos, ¿verdad? Nosotros sabemos que se llaman así las comunidades ad intra y la comunidad ad extra. Ad intra, ad extra. La comunidad de dentro y la comunidad de fuera. Quedaron afuera. Esto entonces son los judíos. Estos son los que están fuera del cristianismo. Hay entonces estos que están llegando, la madre, es decir, el judaísmo, sus hermanos, es decir, los judíos de por sí vienen, pero no entran, no están, no aceptan, no se adhieren al cristianismo, ad extra. Y entonces, estos que sin embargo están con Jesús, ad intra, vienen y le mandan llamar, porque acuérdate con ellos cabe, es interesante, ¿verdad? Ad intra, ad extra, mandan llamar. Queremos hacer un diálogo con ustedes. El judaísmo que se pone entonces en una actitud de, no sé si de diálogo, pero por lo menos de cuestionador, venir, preguntar, entender, saber. La multitud estaba sentada alrededor de él, ahí está, ad intra, esa multitud que acompaña a Jesús, esa multitud que escucha a Jesús. Y le dicen:
tu madre y tus hermanos. Vuelve a insistir, tu madre y tus hermanos. Es decir, este judaísmo que te dio vida. Tus hermanos, estos que te han acompañado siempre con sus principios del Antiguo Testamento, están ahí afuera, quieren verte. Tu madre y tus hermanos te buscan allí afuera. Miren la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta es una respuesta que muchas veces se dice cualquier disparate, cualquier cosa dice, ¿verdad? Primero no se refiere a María ni a los hijos de María, ¿verdad? Como muchas veces se lanzan a decir. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Aquí se refiere al judaísmo y aquí se refiere a los judíos. Y entonces la respuesta de Jesús es muy contundente. ¿Quién es mi madre? O sea, ¿el cristianismo de dónde está viniendo? ¿Quién es mi madre? Bueno, el judaísmo. ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, los judíos. Muy bien, hasta ahí, porque es una pregunta retórica. La respuesta sería esta de parte de nosotros. Pero ahora Jesús, dirigiéndose ¿a quiénes? A los que estaban sentados ad intra, la comunidad cristiana, ahora se refiere a la comunidad cristiana, les dijo: estos son mi madre y mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Estos son mi madre y mis hermanos. Los que verdaderamente, porque después continúa, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se entendió, verdad? Me parece que es clarísimo. Solamente que tenemos que entender bien cuál es la clave de lectura, queridos hermanos, para que nosotros también podamos hacer este camino de salvación, este camino de una comunidad ad intra, es decir, sentarnos a los pies de Jesús, escuchar la propuesta del Evangelio, dar un paso importante, no quedarnos no es la ley por la ley, no es quedarnos entonces por encima, no es simplemente seguir ciertas normas o ciertas reglas, ¿verdad? Sino que mi madre, pese lleva a verse yo que venía a ser querejina, con o mío hendúa venían de yarañe, peñan de yarañe, eñas endurireñas de jay cuapa, eva peñan de yara yureñas de averireña, pero a ver, jay pecuy lleva peñan de recoe, jay pecuy, a ver, peñan de neta, jay pecuy peñan de rogas, que así sea. Que así sea.